vida a un delincuente. Pero eso lo hablaremos en instantes aquí en el programa de esta noche. Lo que nos preocupa, y ahí cambiando de tema, es la situación, en este caso, del COVID-19. El COVID-19 todavía convive entre nosotros y lo lamentable es que estamos bajando la guardia muchos de nosotros, nos estamos confiando, ¿no? Entonces esto está originando que existan casos de contagios por COVID-19, pero también estas variantes nuevas que están saliendo, ¿no? Y que incluso estas variantes que están en el Perú, 4 nuevas que se han detectado, ¿no? Incluso ni siquiera están algunas de ellas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, o sea, ni siquiera se han estudiado, pero ya han aparecido. El Instituto Nacional de Salud así lo ha determinado. Entonces, ¿qué tan preparados estamos en torno a esta situación? Voy a recibir a Catherine Lozano Peralta, ella está que nos acompaña esta noche para poder conversar en torno a este tema. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Preocupada por toda esta situación, el día de hoy el informe que ha dado el Instituto Nacional de Salud sinceramente nos ha dejado un poco preocupados, ¿no? Porque el COVID-19 todavía sigue causando estragos en nuestro país. Sí, yo creo que lo que debimos haber aprendido de la pandemia es de que estos virus no desaparecen de un momento a otro, estos virus van a estar muchos años con nosotros y durante el lapso del tiempo van a ir bajando quizás su agresividad, pero pueden salir nuevas variantes en su vida media para no desaparecer, ¿no? Y dentro de esas variantes, muchas de ellas aún las tenemos en la población y otras vienen por la población que emigra, ¿no? O migra hacia nuestro país. Entonces yo creo de que lo que hemos aprendido en la pandemia, que es la protección, vacunarnos, completar nuestras vacunas. Hay muchas personas que no están vacunadas, exacto. Hay muchos niños que no están vacunados, no completaron su vacunación. Tenemos también la vacuna de refuerzo, que también ya el gobierno la puso a disposición de toda la población. Hay muchas personas que aún no se la han puesto por temor, desconocimiento, o porque piensan que ya el COVID no hay, pero eso no es cierto. En los hospitales nosotros seguimos recibiendo pacientes con procesos respiratorios y después que le hacemos estudios, muchos de estos pacientes aún tienen COVID, salen COVID positivo. Y más aún, los pacientes inmunodeprimidos, los pacientes diabéticos, los pacientes con problemas renales, o los pacientes que sufren alguna enfermedad autoinmune, o niños, también se están contagiando, ¿no? Entonces yo creo que debemos continuar cuidando, teniendo medidas de seguridad. Y lo peor de este nuevo linaje que le llaman, o sea, estas nuevas variantes del COVID, ¿no? O sea, nos pueden vacunar para protegernos de un tipo de COVID, pero pueden aparecer más como está ocurriendo y ya hay casos detectados. Sí. El gran problema que nosotros tenemos es de que, a pesar de que el Instituto Nacional de Salud encuentra algunas variantes nuevas, no tenemos en los hospitales la suficiente tecnología para saber cuál es la que hay en nuestra comunidad, ¿no? Claro. Entonces, podríamos todavía a ciegas para poder saber cuál variante es prevalente en cada población, porque no es la misma la que puede tener La Libertad, como la que puede haber en Lima, como la que puede haber en la selva. Entonces, nuestros laboratorios no están equipados para ver eso. Inclusive para eso necesitaríamos tener microscopios electrónicos para poder ver los virus, y no los tenemos. Y eso pues hace que el diagnóstico sea difícil, pero las medidas de prevención son las mismas para todos. Exactamente. Como directora del programa de estudios de medicina humana de UPAO, ¿cuál sería tu recomendación a los ciudadanos, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo principal es conocer que todo va parte de prevenir, como cualquier enfermedad, ¿no? Si nosotros no queremos evitar estas enfermedades respiratorias, pues si nosotros sabemos que tenemos a un paciente que tiene alguna enfermedad, tenemos que ver que se vacune primero, para protegerlo contra el COVID o contra cualquier patología que se necesite. Segundo, tenemos que ver que haya un sistema también de educación. El sistema de educación parte de la parte preventivo-promocional. Nosotros tenemos que educar a la familia y a las personas que si alguien está enfermo en casa, está con una gripe, se siente mal, no mandarlo a los colegios. Ahorita estamos viendo muchos problemas respiratorios y virales entre los niños.
Los niños están con problemas respiratorios, están con gripe, están con diarreas, y así lo siguen mandando a los colegios. Esa parte también es un tema de educación. Efectivamente, ¿no? la parte preventiva educativa. La parte preventiva, ¿no? lavarte las manos, tener una alimentación sana. La parte de la alimentación es fundamental, yo creo, para evitar gran parte de las enfermedades. Por eso los conocimientos sobre nutrición debe tenerlo no solamente la población, sino también el personal de salud, para que lo oriente adecuadamente cómo cuidarse. Efectivamente, doctora Catherine Lozano Peralta, me tengo que ir a una pausa comercial, pero regresamos para conversar respecto a las enfermedades que van a surgir producto del fenómeno del Niño. Se vienen las lluvias. Hace algunos meses tuvimos el dengue y casos, sinceramente, que nos preocupó mucho, porque hubieron muchos más casos incluso, o muchos más muertos por momentos a veces que lo que ocurrió en Piura o en Lambayeque en cuanto al nivel de letalidad. 4 o 5 menores de edad perdieron la vida, pero ¿qué otras enfermedades podrían venir? Vimos el fenómeno del Niño, pues fue terrible, porque no solamente aparecieron las enfermedades infectocontagiosas, aumentaron las diarreas, las deshidrataciones, las mismas enfermedades respiratorias, el dengue que apareció por el agua pues empozada. Claro. Y adicionalmente pues otras enfermedades, pues sobre todo infectocontagiosas, los zancudos, los grillos y todas las enfermedades de que por sí ya trae todos estos bichos que pueden atacar y que vienen junto con las lluvias, las aguas empozadas. Claro. La gente no tiene agua potable. O sea, tiene que haber ya de por sí un plan de contingencia, porque de que va a venir eso, va a venir. O sea, no estamos descubriendo la pólvora. O sea, de que va a venir eso, van a venir las enfermedades. Por lo tanto, las autoridades de salud tienen que estar adoptando ya todas las previsiones en ese sentido. Sí, y realmente es preocupante porque como región no estamos preparados para combatir todas estas enfermedades infectocontagiosas. Solamente a nivel de La Libertad en Trujillo tenemos una unidad de infectología que está en el Hospital Belén, que ven todo este tipo de enfermedades y donde está el doctor Fernández, pero a nivel de otros hospitales pues no tenemos unidades de infectocontagiosas para poder contener, pues en el caso que hubiera grandes brotes en diferentes partes de la ciudad. Y parte de ello pues es los problemas que hemos tenido con dengue. Claro. ¿No? El dengue es una enfermedad pues que ha avasallado una región más que otra, y nosotros acá en nuestra región hemos tenido muertes de madres que han muerto con los niños, porque hasta ahora el manejo del dengue es incierto, incluso en las embarazadas. No solo ha habido un caso, ha habido 2 casos, y cómo se comporta esta misma enfermedad en una persona adulta es diferente como puede comportarse en un niño, como puede comportarse pues en una gestante. Y eso amerita pues tener unidades de UCI bien equipadas, unidades de infectocontagiosa trabajando con médicos especialistas. Exacto. Que hay muy pocos en la comunidad realmente. Efectivamente, yo recuerdo mucho en el COVID-19 que ni siquiera habían las congeladoras para poder hacer que las vacunas lleguen y se conserven, ¿no? Y tuvieron que tocar las puertas de UPAO, por ejemplo, ¿no? Que tenían estas congeladoras que no había en el MINSA, no había en Salud. No. Entonces, así estábamos y así pudimos unir esfuerzos, ¿no? Sí, y así realmente yo creo que el gobierno y el gobierno nacional y regional no debe descuidar, porque en ese momento que hubo el COVID, UPAO tenía sus ultracongeladoras que se usaba para hacer investigación. Pero estas ultracongeladoras y este tipo de equipamiento que tenemos las universidades para hacer una investigación de mayor envergadura, no lo tienen los hospitales locales y que son necesarios para poder hacer estudios de estos microorganismos, ya sean virus, bacterias o hongos que puedan atacar en diferentes enfermedades, y estudiarlo, ver qué tipos son, qué tratamiento se les puede dar, y con eso poder dar diagnósticos oportunos y poder tratar a las personas y evitar la mortalidad. Y eso implica también, si bien es cierto, el personal de salud, llámese los médicos, las enfermeras, ya están preparados, ya saben, un poco enfrentar el COVID y estas enfermedades por la experiencia que tienen, pero la universidad tiene que pensar ya en los futuros médicos, ¿no? En los médicos que ya están por salir y que tienen que tener también todas las competencias, las capacidades, las habilidades para poder pues también salir al frente de las mismas, ¿no? Sí, nosotros estamos muy comprometidos con la formación de nuestros médicos generales que se forman durante 7 años en la Universidad Privada Antenor Orrego, sobre todo que ellos tengan pues una formación humanista
donde no solamente se le llene de conocimientos, sino que también tengan contacto pues con pacientes reales, ellos puedan ver las diferentes enfermedades que hay en la comunidad, ir a los hospitales, ver cómo está nuestro sistema de salud, ir no solamente a los hospitales que tenemos acá en Trujillo como ciudad, sino también puedan ir a lo de las zonas más alejadas, las zonas, por ejemplo, Florencia y Mora, El Porvenir, Alto Trujillo, Miramar, claro. Y donde tenemos también hospitales como por ejemplo Florencia y Mora, y donde tenemos pues nuestros estudiantes que ven a pacientes de bajos recursos, las enfermedades que tienen, cómo está nuestro sistema de salud y ver cómo lo puedan mejorar, ¿no? Ellos tienen mucho contacto con pacientes desde podríamos decir, desde el 6º ciclo hasta el 12º y luego hacen un año de internado. Y aparte de eso, pues nosotros todos los años tenemos siempre un congreso médico donde traemos a los médicos más destacados a nivel nacional, internacional, para que les den su experiencia. Les den su experiencia claro. A nivel, por ejemplo, sociosanitario. Justo en el congreso que vamos a tener entre el 3 y 5 de octubre, nosotros vamos a traer, por ejemplo, viene el director del Instituto Nacional de Salud, el doctor Díaz Vélez, justo a hablarnos de ese tema de enfermedades infectocontagiosas, y vienen una serie de personas o de médicos de mucho renombre en el tema de salud pública, que en este caso pues es tan importante que ellos lo conozcan. En la coyuntura que estamos Claro, en la coyuntura que estamos viviendo, y sobre todo porque cuando ellos acaben van a ir a ser jefes de centros de salud en las zonas más alejadas del país, y ellos van a dirigir estos centros, entonces ellos tienen que saber cómo organizarlos, cómo manejarlo para darle el mejor servicio que se pueda en las condiciones que el Estado nos da para poder atender a la población. El OPAO tiene estos simuladores, tiene una tecnología muy avanzada en este sentido, pero los simuladores son esos, simulan una situación, pero también tienen sus hospitales, tienen a sus estudiantes dispersos en diversos hospitales, incluido su propio hospital, y se suma esto a la capacitación. Entonces como que cierran un poco el círculo ahí, ¿no? Sí, la formación de los médicos tiene varias etapas, ¿no? Nuestro principio es primero no hacerle daño a nadie, ¿no? El primum non nocere, nosotros no debemos hacer daño a una persona, y para no hacerle daño debemos tratar de no cometer errores. Claro. Entonces para ello tú primero debes conocer, debes leer, debes formarte en conocimientos, y luego pasar a la etapa de hacer entrenamiento en simuladores. Esa es una etapa, pero esa etapa pues es durante los primeros ciclos, ¿no? Los primeros ciclos puedes hacerlos en los ciclos también clínicos, pero nada va a reemplazar el trato con un paciente. Nuestros estudiantes, después que hacen entrenamiento con simuladores, nosotros tenemos muchísimos simuladores, hasta los más sofisticados, que simulan gestantes, bebés, niños, ¿no? Pasan ya a ir a su campo hospitalario, o en simultáneo lo van haciendo, van a los hospitales de todo el Seguro Social, del Ministerio de Salud, y a los hospitales también propios de la universidad, que la universidad por responsabilidad social se ha hecho cargo. Y luego de ello, pues ellos ya empiezan a ver sus pacientes y tienen que saber cómo hablar con un paciente, tienen que saber cómo entrevistarlo, claro, cómo atenderlo. Es muy diferente hacer una práctica en un simulador, que solamente te genera, obviamente, que tú aprendas a hacer una competencia, que cuando vas con el paciente real, ¿no? El paciente real es un ser único, en el que tiene su propia patología, sus propias molestias, tiene un entorno familiar, y ellos deben saber lidiar con ello. Y eso es lo que la experiencia de tratarlos les va dando poco a poco durante sus 5 años casi de práctica que hacen con pacientes durante toda su formación. Y finalmente no se descuide la capacitación, y viene un congreso internacional, me dijo, el 3, ¿verdad? Sí, del 3, 4 y 5. Nosotros, como le decía, estamos invitando médicos de mucho renombre, estamos trayendo pues a muchos médicos del Instituto Nacional de Salud, incluido el director. Estamos también trayendo a cirujanos renombrados en la parte quirúrgica, sobre todo en la parte de manejo de pacientes politraumatizados, porque nuestros médicos luego van a ir a hacer su serum y a veces hay accidentes en las carreteras.
estamos trayendo uno de los mejores cirujanos de Estados Unidos, ¿no? Para dar unas charlas a ellos del manejo, la importancia del manejo en las primeras horas de un paciente politraumatizado. También estamos trayendo a una cirujana muy renombrada de Chile para hacerle también el manejo prehospitalario, cómo debe hacerse. Y dentro de ellos, pues también dos invitados de renombre, también uno sobre todo que podríamos decir que es el doctor Cafici, que es el número 1 en Latinoamérica en todo lo que es manejo materno-fetal, sobre todo para diagnóstico a tiempo de algún problema que pueda tener un bebé, y él va a venir especialmente a hacer un entrenamiento a los ginecólogos que trabajan en la universidad y también a nuestros estudiantes en el Congreso, los va a capacitar y les va a dar unas charlas a ellos. Y pediatras también de renombre para tocar el tema de autismo. Nosotros también hemos visto que está aumentando el autismo en la población, sobre todo en los niños, y es bueno darlo a conocer, darle a los estudiantes de medicina cómo pueden manejarlo, cómo pueden diagnosticarlo a tiempo y cómo orientar al padre para que lo detecte rápido y pueda llevar al niño a su rehabilitación, a su tratamiento, para que pueda tener una vida casi normal en la sociedad. Efectivamente. Doctora Catherine Lozano, en todo caso, le agradecemos por estar esta noche con nosotros y nada, pues a prepararnos para lo que se viene con el fenómeno del niño y a seguir preparando a los futuros profesionales médicos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. A usted. Catherine Lozano Peralta estuvo con nosotros, directora del programa de estudios de medicina humana de UPAO. Nos vamos a una pausa comercial y vamos a cerrar la semana hablando del Festival Internacional de la Primavera. Ya empezaron a llegar las reinas, ¿no?, de diversos países, y también las guaripolas llegan este fin de semana. Luego tendremos toda una semana de actividades hasta el otro domingo, que ya será este corso primaveral.